Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas de nueva cuenta a queridas audiencias al último programa del día de hoy, que es día miércoles 24 de febrero del año 2021. Muy amable, muchas notas interesantes que darles. Adelante, Olga. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues buenas tardes o buenas noches, según la hora en que nos vea y desde dónde nos vea. Pues fíjese usted que el gobernador de Tamaulipas, el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, está acusado de la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Por la comisión de estos posibles delitos es que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha solicitado que sea sometido a un proceso de desafuero el gobernador de Tamaulipas. Según esta investigación, hace unos meses, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito de más de 951 millones de pesos y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales. Mire, esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la firma RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en los Estados Unidos. Sin embargo, hay otra acusación derivada de las investigaciones que realiza el exdirector, realizadas en base a la denuncia que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuando el gobernador de Tamaulipas fue denunciado también por la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, al presumir operaciones con recursos de procedencia ilícita, denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la CEIDO de la Fiscalía General de la República. Ante CEIDO, el gobernador fue denunciado, es la institución que se encarga de la investigación de delincuencia organizada, Javier, la CEIDO. El gobernador fue denunciado en julio de 2020 y ante la Fiscalía Anticorrupción en enero de 2021. Las fuentes consultadas por el periódico El Universal, que es de donde estamos tomando esta información, amigos y amigas, precisaron que esta última denuncia derivó de las investigaciones iniciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de 70 funcionarios y exfuncionarios mencionados por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, en un escrito presentado ante la Fiscalía General en agosto del año pasado. En el caso también están acusados los panistas Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Salvador Vega, José Luis Lavalle Mauri, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, quienes en ese momento eran senadores. García Cabeza de Vaca, quien ahora es gobernador de Tamaulipas, fue senador, alcalde y empresario allá en ese estado norteño, en Tamaulipas. Fue electo como gobernador de ese estado en 2016 para un periodo que abarca hasta el año 2022, por lo que el proceso de desafuero aparece a la mitad de su administración. Este personaje nació el 17 de septiembre de 1967 en Reynosa, Tamaulipas. Está casado y es padre de 3 hijas de la misma edad, según la ficha, no entiendo eso. Bueno, según la ficha que su gobierno comparte para el público. Cabeza de Vaca estudió licenciatura en Administración de Empresas y Mercadotecnia en Houston, en la ciudad de Houston, Texas, y con esta formación se enfocó en la administración de negocios familiares y personales. Y bueno, vamos a las reacciones que tuvo hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y las declaraciones que hiciera el propio fiscal general Alejandro Gertz Manero en la conferencia mañanera. Bueno, pues en esta conferencia, ambos, el presidente y Gertz Manero, dijeron que no hay motivación política en el caso de García Cabeza de Vaca, que las operaciones sospechosas de sus socios y sus empresas son el motivo de la investigación, según la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay motivación política en las acciones realizadas por su gobierno para denunciar al gobernador tamaulipeco, que deberá enfrentar un juicio de desafuero.
Dijo López Obrador: yo quiero dejar de manifiesto que no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe saberse, o recuerdo haberlo dicho, no somos tapadera de nadie. La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, pues que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía, que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos. La decisión sobre el desafuero del mandatario estatal es ahora decisión del Congreso de la Unión y su acusador, que es la Fiscalía General de la República, que no realizará tareas litigiosas para su desahogo. Lo anterior fue expuesto por el propio fiscal Alejandro Gertz Manero, quien acompañó hoy al presidente López Obrador en su conferencia matutina. Una aparición, por cierto, inusual, oficialmente justificada en un informe sobre recuperación de bienes y su destino, pero inscrita en el contexto del nuevo caso de alto perfil que, por la vía del juicio de procedencia, pone en la mira a un gobernador en funciones. Mire, de acuerdo con esta nota de Arturo Rodríguez García de la revista Proceso, se señala que ayer la Cámara de Diputados difundió la petición del fiscal de la FGR para que el panista García Cabeza de Vaca sea desaforado, esto es, que se le retire el beneficio de inmunidad del que goza como gobernador, a fin de que pueda ser procesado por delitos relacionados con enriquecimiento inexplicable. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el semanario Proceso, en su edición 2301, dio a conocer la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que estaba en manos de la Fiscalía General de la República desde mediados de 2020, pero hasta ayer se conocieron las acciones de esta última al respecto, debido a la secrecía que debe guardar el procedimiento ministerial. En esta parte de la información que la proporcionó Alejandro Caballero, también de la revista Proceso, amigos y amigas, el juicio de procedencia abre la información, un asunto en el que el fiscal Gertz Manero abundó hoy, al considerar como una ventaja que el procedimiento en el legislativo sea su claridad, en tanto el juicio de procedencia incluirá las probanzas y su carácter público. Dijo el fiscal: nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente, para saber si existe absoluto y total apego a la justicia. No va a haber falta de transparencia, no es venganza ni cosa de tipo político. Evitó hacer pronunciamientos o consideraciones respecto al asunto y dijo: a partir de este momento el expediente está en manos del Congreso de la Unión. Tenemos que respetar su autonomía, sus criterios, no hacer tareas litigiosas en un proceso delicado. Esperamos que el Congreso señale si es procedente o no lo que nosotros hemos concluido. Es decir, la solicitud del juicio de desafuero. Mientras tanto, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, afirmó que la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas es el inicio de una cacería de brujas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la oposición. Dijo Marco Cortés, López Obrador y Morena han comenzado su cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México, que sí sabe dar resultados a la población, a diferencia de la incompetencia de los gobiernos morenistas, que no hacen más que socavar a México y llevarlo a la bancarrota y a las peores crisis económicas, social y de salud de las que se tenga memoria. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que se orquesta una embestida política en su contra, luego de darse a conocer que la Fiscalía solicitó su desafuero en la Cámara de Diputados. Ayer, en su cuenta de Twitter, el gobernador anticipó que se va a defender ante cualquier atropello y acusó a Morena de filtrar una supuesta acusación en su contra. Dice su mensaje del gobernador de Tamaulipas: Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo, el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello. Hay que recordar, amigos y amigas, que en diciembre del 2014, fíjese la fecha, diciembre de 2014, el nombre de Baltasar Higinio Reséndiz Cantú apareció en la lista CISEN, y en el año 2008, la lista FinCEN, por actividades sospechosas de lavado de dinero y otras también sospechosas
por un monto de $4.315.000. Así lo señala la Unidad de Inteligencia Financiera en referencia a uno de los socios del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Fíjese, en aquellas denuncias que presentó la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que Reséndiz Cantú realizó operaciones inusuales en efectivo entre los años 2002 a 2018 que se repartieron en 7 depósitos por $6.973.000 y otros 23 envíos por $2.144.000, así como 23 operaciones de retiro por un monto de $718.000, casi $719.000, y otras 17 operaciones por $21.309.000. De todos estos movimientos, la denuncia destaca que la operación más relevante se realizó el 30 de abril del 2018, cuando dispuso $15.053.500 en una sucursal ubicada en el municipio de Reynosa, en Tamaulipas. Llama la atención que el apartado de esta persona ocupa 28 de las 155 fojas de la denuncia, contra poco menos de 18 dedicada al expediente del gobernador. Por su parte, Juan Francisco Tamés Arellano, otro socio del exgobernador, depositó en 2019 vía la empresa T612 SADCB $33.400.000 al gobernador, que fueron repartidos en 4 sociedades mercantiles. Pero también le giró un cheque en diciembre de ese mismo año por $5.252.000, desconociéndose el motivo de esa transacción financiera de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera. Este organismo considera relevante que Tamés Arellano reciba recursos de Baltasar Higinio Reséndez por $33.5 millones. Y en cuanto a las empresas que fueron denunciadas por la Unidad de Inteligencia, a la Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, se le detectaron facturas que opera con personas físicas y morales destacadas por diversas irregularidades que van desde el rápido movimiento de fondos, recibir recursos de una casa de bolsa para expedirlos a personas físicas sin actividad económica relacionada y retirarlos después en efectivo. Esa empresa, Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, recibió entre abril de 2014 y noviembre de 2019 más de $99 millones, lo que llama sobremanera la atención al tratarse de una sociedad de producción rural. La Unidad de Inteligencia Financiera destaca también una factura que se envió a la empresa Blue Limited Comercial SADCB por $12.8 millones. Esa empresa declara como actividad la compraventa de acero, pero no cuenta con maquinaria y solo tiene un trabajador que se dedica a contestar las llamadas de teléfono. En cuanto a operaciones notariales, la Unidad de Inteligencia Financiera localizó que de septiembre de 2017 a junio de 2018 registró 8 movimientos por adquisición de inmuebles por más de $63 millones, siendo que en sus declaraciones anuales manifestó ingresos en el periodo 2015-19 por solo $42 millones. Pues esa es la historia hasta la mañana de hoy, amigos y amigas, pero hace un momento, hace aproximadamente una hora, estamos hablando que aproximadamente a las 11 de la mañana, tiempo de Baja California, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, de acuerdo a una nota que acaba de subir el periódico Universal, acudió a la Cámara hoy, a la Cámara de Diputados para que le notifiquen sobre la solicitud de desafuero que hay en su contra y que presentó la Fiscalía, ¿sí? Así que ya estamos viendo fotografías de él haciendo presentándose por sí mismo, ¿sí? Para solicitarle al Congreso, a la Cámara de Diputados de carácter federal, ¿sí? Que se le dé la información si efectivamente hay una imputación en su contra y se le va a seguir un juicio de desafuero. Javier, y hay que recordar que Cabeza de Vaca, este panista, está señalado entre los legisladores, el grupo de legisladores que junto con Ricardo Anaya, que entonces fue primero líder del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y luego dirigente del PAN, recibieron, según la denuncia de Emilio Lozoya Austin, millonarios sobornos de Odebrecht a través de Pemex para aprobar la reforma energética
de Enrique Peña Nieto, pactada en el Pacto por México, que firmaron los principales partidos políticos, entre ellos el PAN. Así es, Olga Alicia, y ya es muy importante. Mire, la información de Caballero, de Alejandro, está muy, muy interesante, porque te da prácticamente a detalle ya algunas de las empresas que están involucradas en esta denuncia en particular que está presentando la Fiscalía, que ahora sí le hizo caso a Santiago Nieto con esa investigación excelente que le estuvo dando seguimiento, Olga Alicia, desde 2008 a estas empresas que están de alguna forma ligadas con el gobernador tamaulipeco del PAN y que parece ser que son el sustento de todo este enramado que se le está haciendo de carácter judicial ya a este gobernador, que la verdad, Olga, investigaciones periodísticas también, por ejemplo, de la misma Anabel Hernández, lo han estado identificando como presunto participante de actividades ilícitas también con diversos cárteles de las drogas, y que incluso provocó que en algún momento de su vida también tuviera algún tipo de señalamiento en una lista ahí especial por parte de la DEA en los Estados Unidos. Así o sea que hay cosas muy interesantes que se van a desarrollar, y pues gracias a Alejandro Caballero, que lo dio a conocer hace 2 años. Sí, Javier, y también, bueno, decir que debe de estar poniendo sus barbas a remojar el gobernador de Jalisco, Javier. Sí, Alfaro. Sí, Alfaro, que también ha sido señalado por vínculos con el narcotráfico. En el caso, hay que recordarlo, Francisco Javier García, cabeza de vaca de Tamaulipas, gobernador de Tamaulipas, acusaciones: delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Esos son los delitos que le está ahorita imputando la Fiscalía General de la República. Aparte está la acusación que hiciera Emilio Lozoya Austin por sobornos recibidos para aprobar la reforma energética cuando fue legislador. Sí, así es que la verdad es que apenas estamos viendo la cabecita del iceberg, en este caso, Alicia, porque es muy probable que posteriormente se le vayan sumando, si es que existe primero el juicio político, después lo destituyen como gobernador, y entonces así se abre la posibilidad de que pueda ser denunciado penalmente por la Fiscalía, Olga. Entonces estaremos entrando a un momento muy crítico de todas estas situaciones que se han estado dando en torno al caso de Odebrecht, porque sin duda se le va a acumular también un expediente en ese aspecto, y entonces pues se sigue cerrando el círculo sobre quizás las 2 cabezas más importantes de toda esta trama. 3, que son, por un lado, el expresidente Enrique Peña Nieto. Por otro lado, también estaría obviamente el que iba a ser, o el que aspiraba a ser presidente de la República, y que fue secretario de Hacienda y que también se benefició con Luis, así es. Y tercero, pues el que fue su secretario de Hacienda. Osorio Chong. Antonio Mido, ¿quién? El que está en Massachusetts, se me fue el nombre, que también está ya prácticamente a un paso de que también se le ordene. Luis Videgaray, efectivamente. Sí, Luis Videgaray. Efectivamente. Sí, Luis Videgaray. Entonces, bueno, muy interesante. Y un último comentario quiero hacer, no lo quiero dejar pasar por alto. Ahora sí, los señores de la derecha y de la ultraderecha, ahora sí están preocupadísimos de que no se están cumpliendo con los tiempos, que no se le está dando la oportunidad Dicen qué coincidencia que en tiempos electorales. Todo esto. Y uno entonces se pregunta, ¿y qué con el escándalo mediático y el uso político que ellos han estado haciendo las últimas semanas con el tema de Félix Salgado Macedonio, por decirlo menos, por decir uno de los últimos casos? Me gustó mucho el comentario que hizo hoy en la mesa de análisis político de Aristegui Noticias la periodista Anabel Hernández, cuando dice: no se vale que los panistas salgan a clamar, exigir que sea sometido a la ley y que se le quite la candidatura a gobernador a Félix Salgado, diciendo que nada tiene que ver con que se trate de una campaña electoral, sino que si cometió delitos, que cumpla ante la justicia, que pague. Y ahora son los primeros en estar diciendo: hay una embestida política y una persecución política porque estamos en tiempo electoral. Pues sí, tiene razón Anabel Hernández, no se vale medir con dos varas diferentes, Olga. Sí.
Bueno, y esa fotografía es también muy interesante. En algún momento él tuvo problemas, el gobernador tuvo problemas también con la justicia allá en McAllen, en Texas, por situaciones que no vienen al caso en este momento mencionar, pero siempre están también algunas conductas que Sí, ya te van más o menos diciendo hay algún antecedente. de qué está pintada la cebra. La cebra. Ok, ¿Cómo son las las rayas de la cebras. cebra? Así es. Vamos a una nota un poco más tranquilona, Javier. Sí, Ah, porque esta me esto, fascina, esto esta nota. de Tamaulipas va a dar muchísimo, Javier, Sí, sí, muchísimo. sí, sí. Se van a decir muchas palabras, se van a gastar muchas horas de programas y mucha tinta en los periódicos. Y bueno, de veras que sí, sí agrega un elemento de mayor tensión en este proceso político electoral, pero si hay elementos para juzgarlo, pues que lo lleven, ¿no? Que lo lleven a Claro. juicio. Sí, y una cosa, ¿eh? No, la fiscalía presenta la denuncia una vez que tiene ya elaborado y bien firme sus cargos. El señor quería que hace un año se le presentara la denuncia. Pues O sea, no, ahora resulta que el no, tiene presunto que delincuente llevarse va a con tener que decir, secrecía. oye, pues a mí, perdóname, pero me lo debiste de haber dicho hace 2 años, o hace 5 años, o hace 10 No, años, ¿para qué? o un año. Vamos a suponer que sí está involucrado en ese tipo de delitos. Si le avisan con esa anticipación, desaparece pruebas, Ay, organiza, orquesta su defensa de manera política y cuidado, Javier, hasta corren peligro los funcionarios que lo están persiguiendo, claro, que lo están investigando. claro, claro. Vamos mejor a platicar ahora de la fascinante De Vicente Van Gogh. historia de la noche estrellada sobre el Ródano, de este pintor que a mí me encanta, Extraordinario, Van pintor. Gogh. La nota es de Sofía Vargas, publicada en My Modern Myth. Durante su corta carrera, el pionero del postimpresionismo, Vincent Van Gogh, exploró una gran variedad de temáticas en sus pinturas. Como es evidente en su prolífica obra, Van Gogh solía revisar ciertos temas, como sus bodegones de flores, sus reveladores autorretratos y sus resplandecientes escenas nocturnas, incluyendo esta obra magnífica, La noche estrellada sobre el Ródano, un hermoso cuadro completado en 1888. Al igual que muchas de sus pinturas más famosas, La noche estrellada sobre el Ródano fue creada durante el tiempo en que Vicente Van Gogh pasó en el sur de Francia. Si bien esta pieza no es tan conocida como la arremolinada Noche estrellada que haría después, sigue siendo una obra clave en su portafolio, además de ilustrar su distintiva forma de pintar con efectos nocturnos. La noche estrellada sobre el Ródano captura un inusual momento de calma en el caos de sus últimos años de vida. Van Gogh nació en 1853 en los Países Bajos. Aunque de niño se interesó por el arte, tuvo varias profesiones diferentes antes de decidir dedicarse a la pintura cuando tenía 27 años. Tras no tener éxito como artista en los Países Bajos, fíjate, Javier, Qué cosa, sí. decidió mudarse a París con su hermano Theo, un comerciante de arte, y se mudaron a París en 1886 juntos. Ese hermano, ¿cómo le ayudó? Sí. Theo. Desafortunadamente, Van Gogh tampoco tuvo suerte en su tiempo en la capital francesa. Escribió lo siguiente a su hermano Theo en una carta de 1888. Me parece casi imposible trabajar en París a menos de que tengas un refugio donde recuperar tu paz mental y compostura. Sin eso, la ciudad acabará por entumecerte por completo. Y en su búsqueda por esa paz mental, Van Gogh entonces se dirigió al sur, asentándose en la tranquila comuna de Arles. Durante su tiempo en Arles, Van Gogh desarrolló su famoso estilo, caracterizado por una paleta de colores vivos y pinceladas expresivas. Esta forma de pintar cobra más fuerza en todos sus trabajos completados en ese año, en 1888, incluyendo su serie del dormitorio en Arles, Terraza de café por la noche y la obra que estamos comentando, ¿Qué es La esa? noche estrellada sobre el Ródano. Mira, ahí está Qué un bonita. monumento que le hicieron en conmemoración, ahí está en el río Ródano. Fíjate, Van Gogh pintó la noche estrellada sobre el Ródano desde la orilla de este río. Es uno de los ríos más importantes de Europa. Este lugar resultó ser ideal para Van Gogh, ya que se había interesado por los efectos de la luz, en particular
la iluminación artificial de las lámparas de gas, fíjate, por la noche, para imitar el movimiento de los reflejos parpadeantes y brillantes de las estrellas, empleó sus características pinceladas energéticas. Sin embargo, lo más importante a la hora de pintar la noche estrellada sobre el Ródano no eran las pinceladas, sino el color. Van Gogh muestra la extensión de su atención tonal, de sus tonos de colores, en una de sus cartas a Theo. Dice, el cielo es agua marina, el agua es azul real, la tierra es malva. Y continúa, la ciudad es azul y púrpura, el gas es amarillo y los reflejos son desde color oro rojizo hasta el bronce verde. Una orgía de colores. Qué cosa de ver al mundo, Olga Alicia. Aunque llena de energía, la escena es tranquila. Las únicas personas presentes en la composición son las coloridas figuras de dos amantes en primer plano. Y a pesar de sus estrellas centelleantes, el cielo evoca una sensación de tranquilidad. En última instancia, esta atmósfera es la que distingue a la noche estrellada sobre el Ródano de su homóloga más famosa, la noche estrellada. Fue durante este periodo que la salud mental del artista se deterioró gravemente. Sin embargo, este caos interno aún no era visible en sus lienzos, tal como lo demuestra la serena escena de La noche estrellada sobre el Ródano. Sin embargo, hacia el final de su estancia en Arles, Van Gogh llegó a un trágico punto de inflexión. Tras una pelea con el también artista Paul Gauguin, Van Gogh se cortó parte de su propia oreja. A la mañana siguiente fue ingresado en un hospital en Arles y fue dado de alta unos días después. Al darse cuenta de la gravedad de sus problemas de salud mental, el artista optó por dejar Arles para internarse en un centro de salud mental en la comunidad cercana de Saint-Rémy de Provence. Durante su estancia en el hospital psiquiátrico, Van Gogh transformó una habitación extra en su estudio y completó 150 pinturas, incluyendo La noche estrellada, una pieza pintada a través de los barrotes de la ventana de su habitación. Pero pintada con solo algunos meses de separación, La noche estrellada sobre el Ródano y La noche estrellada son muy similares en cuanto a estilo y temática. Sin embargo, hay una clara divergencia en cuanto al tono, ya que en la segunda se expresa plenamente la violencia de su psique. El 27 de julio de 1890, apenas un año después de que completara La noche estrellada, Van Gogh se disparó a sí mismo en un campo de trigo. 2 días después falleció debido a las heridas. Le sugerimos que vean dos gráficas anteriores, ahí está el revólver con el cual se supone se disparó. Aunque menos famosa que la versión anterior, La noche estrellada sobre el Ródano sigue siendo considerada una de sus grandes obras maestras. Una joya de la colección permanente del Museo de Orsay, la pintura sigue cautivando a los espectadores con sus expresivas pinceladas, su paleta de colores radiante y su temática serena. Lo que hace que esta obra sea verdaderamente especial es el significado que tenía para Van Gogh, observando que las noches en Arles eran aún más coloridas que el día, así decía él. Se obsesionó con la idea de replicar el cielo estrellado del sur de Francia. Con La noche estrellada sobre el Ródano, el artista pudo realizar ese sueño. Qué maravilloso. Ahí está con su noche estrellada allá atrás. Qué tristeza, ¿verdad? Que haya enfermado. Sí. Sus años jóvenes lo marcaron mucho. También este rompimiento con Gauguin, que pues, tenían una relación amorosa, y finalmente la pobreza permanente en la que vivió Olga, el nulo, muy poco reconocimiento que en su época tuvo como artista plástico, pues le fueron marcando estos graves problemas que se fueron expresando en las últimas semanas, en los últimos meses de su vida. Y pues de nueva cuenta, un excelente, extraordinario ser humano que muere envuelto en la peor de las pobrezas y que después sus obras valen millonadas.
Oye, Javier, ¿y no puedo dejar de citar la referencia a un grupo musical, un buen grupo musical que se llama así, La Oreja de Van Es Gogh? un grupo La español, Oreja de ¿verdad? Van Gogh, sí. Así es. Bueno, vamos al siguiente tema, Javier, que es también Este muy también muy interesante, interesante. Es claro. otro tema totalmente diferente, pero de verdad de mucho interés, sobre todo para quienes somos madres, padres de familia, tenemos a nuestros bebitos y durante años, por generaciones, se ha utilizado este talco para ponerle a los bebitos en sus nalguitas, ¿no? El talco Johnson y Johnson. Bueno, pues la empresa que produce este talco se está preparando porque ya hay demandas contra la empresa porque dicen que el talco es potencialmente cancerígeno. ¿Cómo la ves, Javier? Pues muy, muy interesante. Mira, la agencia Reuters nos trae la información. Hace 2 años, la agencia Reuters dio a conocer una investigación sobre la serie de demandas en contra de Johnson Johnson desde la década de los 70, Olga. Fíjate cuántos niños han nacido desde entonces. Y se siguió vendiendo. Esto es increíble, porque sus talcos para bebé tenían presencia de asbestos y eran potencialmente cancerígenos. Híjole, pues ya se sabe que el asbesto es altamente cancerígeno, Javier. Se prohibió ya, pues ya ves que era el material que se usaba para los techos y también para los construir tinacos y depósitos de agua. Bueno, pues si bien la empresa ha enfrentado una serie de demandas de personas que aseguran haber contraído algún tipo de cáncer por utilizar los talcos Johnson Johnson, ningún litigio había afectado tanto sus números en el mercado accionario, incluso aquellos que ya había perdido. Y es que Reuters señaló que Johnson Johnson no solo sabía del problema, sino que intentó ocultar los estudios que apuntaban a que sus productos eran potencialmente cancerígenos. Fue hasta este lunes pasado que la propia farmacéutica admitió que preparó 3.900 millones de dólares el año pasado para hacer frente a las demandas judiciales, principalmente asociadas con reservas relacionadas con el talco para bebés y que supuestamente se vincula con el desarrollo de un tipo de cáncer. En un documento que se publicó el lunes, la empresa reconoció que la farmacéutica matriz y algunas de sus subsidiarias están involucradas en numerosas demandas de responsabilidad de productos y juicios que involucran múltiples productos en los que los demandantes buscan compensaciones sustanciales. Olga, no lo dice esta información, pero logré investigar y son más de 5.500 las demandas que tiene. Oye, Javier, son muy poquitas porque han sido generaciones completas, Javier. ¿Quién, pregunto, quién no ha utilizado este talco en su vida, principalmente para ponérselos a sus bebés a la hora de cambiarle el pañal, después de bañarlos? Sí, pero fíjate que aquí quiero hacer un comentario rápido. Fíjate que aquí el gran problema para los denunciantes es que no sabes, así es como, o sea, ¿cuántos tipos de cánceres, cuántas personas no han muerto de cáncer? Muchísimas. Bueno, y de ovarios, ¿sí? Y de colon, y de próstata, y de senos, que son los principales cánceres que podrían haber sido afectados por este talco. Las partes afectadas por este talco. Las axilas. Oye, entonces, ¿cuántas personas en este momento no saben, Olga, que bueno, finalmente fallecieron por cáncer? Pues porque precisamente durante su infancia, y ellos mismos, como tienen esa cultura, siguieron utilizando este talco para después del baño. Sí, todos lo usamos, Javier, todos. Y quiero que sepas que no nada más para los bebés, también las personas, muchas personas lo usábamos para el baño, para ponerle, vi muchos hombres, adolescentes, sobre todo que le ponían talco de ese tipo a sus zapatos para quitarle el mal olor. Bueno, el talco Johnson Johnson se utilizó por generaciones y generaciones completas. Y si bien la compañía cree que tiene defensas sustanciales, no es factible predecir el resultado final de los litigios que están en puerta y que se están llevando ya a cabo. Fíjese, en noviembre del 2020, en un informe similar, la farmacéutica con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos, informó de que había reservado $2 millones para hacer frente a los procesos judiciales contra sus productos. El número de demandas por daños continúa aumentando y la compañía sigue recibiendo información respecto a los potenciales costos, asegura la empresa Johnson Johnson, antes de precisar que los estados donde más denuncias se han presentado son Missouri, Nueva Jersey y California. Además, hay otras denuncias fuera de Estados Unidos. Debido a la polémica que desata el uso de este talco para bebés
en mayo de 2020, el grupo de productores farmacéuticos y cuidado personal suspendió la comercialización en Estados Unidos y Canadá de este producto, Olga Alicia, y a mí lo que me da mucho, mucho, mucho coraje es que en México, ahí siguen utilizando. Este caso de esta señora, Olga, fue muy interesante porque esta señora los demandó hace 6 años, les ganó y creo que le tuvieron que pagar alrededor de 35 millones de dólares. Pobrecita, ya se ve que tiene un cáncer avanzado. Y hay otro caso, niños. sí, porque estos también son niños que están dentro de las demandas. Pero hay otros casos en donde, hay otro caso muy conocido que también provocó que mucha gente comenzara a dejar de usar este producto. Es de hace aproximadamente 2 años, también de una joven mujer que también murió de cáncer en los ovarios. Se comprobó porque al momento de que le hacen el estudio al tumor, se dieron cuenta de que había asbesto. Asbesto, que entonces, es uno de los ingredientes se hace la investigación y encuentran que era una consumidora de talco Johnson & Johnson desde su infancia. Oye, Javier, pero qué criminal por parte de la empresa. Mira, si ya sabemos, todos sabemos desde hace muchísimos años que el asbesto es cancerígeno, que por eso dejó de utilizarse en todos estos productos que mencionábamos hace un momento y dejó de utilizarse en la construcción de viviendas, si ya sabía eso, ¿por qué sigue usando asbesto para producir el talco? Y mi otra pregunta es, ¿por qué los supermercados lo siguen vendiendo? Sí, ¿por qué siguen los anaqueles? La verdad es que también han existido toda una serie de complicidades y de simulaciones solo por parte del sector oficial, en el caso específico del gobierno de los Estados Unidos, que es muy estricto para aplicarle dumpings, es decir, de cerrar sus fronteras por productos que supuestamente en México o en otros países del mundo traen sustancias tóxicas para la salud de los estadounidenses. Pero esto que lo conocen desde hace muchos años, Olga Alicia, lo permitieron sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se trata de unas grandes compañías transnacionales y multinacionales. Y lo más grave es que también forman parte de una complicidad al no poner los etiquetados adecuados, al no exigirle a las empresas que lo que está pasando ahora con nosotros, que ya al menos hay un etiquetado más específico que nos dice, aguas porque tiene más sodio, aguas porque tiene más calorías, en fin. Si a estos productos, Olga, se le hubiera puesto, este producto puede producir cáncer porque contiene asbestos, pues la gente no lo compra o lo compra bajo su propio riesgo, ¿no? Es. Bueno, Javier, pues por lo pronto me parece muy bueno que se esté difundiendo este tipo de información para que las madres de familia, los padres de familia que tienen bebitos no lo usen, no usen este tipo de talco para sus bebés. Y bueno, hay algunos remedios caseros que siempre desde la época de nuestras abuelitas nos lo daban a conocer y es la popular maicena, Javier. La maicena de las veces de talco es buena para eso. Y si quiere que no huela tan feo, póngale alcanfor. Sí, y si su bebito está rosado de sus pompas, pues póngale vaselina. El petrolato es bueno para eso, que es lo que contiene la vaselina, ¿no? Bueno, más de 1.3 mil millones. Más de 1.300 millones. Sí, es 1.3 mil, sí, es 1.300 millones. 1.300 millones de menores en el mundo, pues sí, porque somos 7.000 millones de habitantes. Más de 1.300 millones de niños y adolescentes en el mundo sin internet y por lo tanto sin acceso a la educación, ahora que las clases son vía internet, pero además muchos de ellos, aunque no haya pandemia, tampoco tienen posibilidades de ir a la escuela. Así es. Pues mira, amigos y amigas, de nueva cuenta la agencia Reuters dice, al menos 1.300 millones de personas en el mundo entre los 3 y los 17 años de edad no cuentan con internet en sus hogares para su educación a distancia, lo que equivale a 2/3 partes de los menores de edad escolar en el mundo. Indican 2/3. Miren, según de acuerdo a información de la UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Son muchos, Javier, nada más una tercera parte están tomando las clases vía internet. Es increíble, por eso es importante. Asimismo, el acceso a la educación se ha obstaculizado debido a la pandemia de COVID-19. De acuerdo con la UNESCO, aproximadamente 70% de los estudiantes en el planeta
no recibe educación típica tras la emergencia sanitaria y 24 millones de alumnos de todos los niveles abandonarán la escuela. Así lo detalla el informe Retos del multilateralismo, más allá de la vacunación, pobreza, inequidad y cambio climático, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Así se llama todo este estudio. Retos del multilateralismo, más allá de la vacunación, pobreza, inequidad y cambio climático, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Mejor hasta la corto el video, pues sí, se lleva todo el video. Mira, este centro, oiga Alicia, señala que tras la crisis de COVID-19, el 40% de los países no han apoyado a los alumnos más vulnerables y esto genera mayor desigualdad educativa en todo el mundo. Además, las escuelas cerradas contribuyen a la problemática de la desnutrición, pues para algunas poblaciones son el único medio de tener al menos una vez al día una alimentación digna. De acuerdo con expertos del Foro Económico Mundial de Davos, el aprendizaje en línea aumenta la retención de la información y conlleva menos tiempo. Sin embargo, las clases virtuales deben recaer en las personas de mayor edad porque la presencialidad es imprescindible en la formación infantil. Y para amortiguar el impacto de la pandemia, según el Fondo Monetario Internacional, a nivel mundial se han gastado cerca de 12 millones de dólares. Es una cantidad ridícula, lo cual derivó en que la deuda pública mundial alcance un máximo histórico y por primera vez se acerque al 100% del Producto Interno Bruto Internacional, según este informe que, pues la verdad, Olga, nos llena de indignación porque qué cosa, pero a final de cuentas también es un reflejo perfecto de lo que ocurre con estos sistemas neoliberales, con este sistema neoliberal. Pero es demasiado. 1% de la población acaparando todo lo que puede y el 99% de la población mundial sálvese como pueda. Sí, es muy alta la cifra. 2/3 de niños y adolescentes no pueden estudiar, no tienen acceso a internet en plena pandemia. Y otro efecto pernicioso de la pandemia es que impone nuevas dificultades a la equidad de género. Y esto es un estudio del Banco Mundial, lo da a conocer la agencia AFP. Los países avanzan hacia una mayor equidad de género. Bueno, esto nos dice todo el mundo, Javier. Pero las mujeres del mundo entero enfrentan leyes y reglamentos que limitan sus oportunidades económicas y la pandemia agrega nuevas dificultades. Así lo dice el informe del Banco Mundial. De acuerdo con la información de la agencia de información francesa AFP, las reformas para eliminar obstáculos hacia la inclusión económica de las mujeres fueron lentas y desiguales en muchas regiones. Entre los meses de septiembre de 2019 a octubre del 2020, según este informe del Banco Mundial, que presenta una nueva edición de su estudio Mujeres, Empresas y Legislación en el año 2021. Así de fácil deberían ser todos los nombres de los estudios. El tratado muestra que desde el anterior documento publicado en 2019 hubo pocos cambios, ya que las mujeres tienen todavía un promedio de 3/4 de los derechos reconocidos en relación con los hombres. En total se examinaron 190 países frente a 187 de la anterior edición. 10 países contra 6 del informe precedente obtuvieron el puntaje perfecto de 100, que son Bélgica, Canadá, que entró en la lista como nuevo, Dinamarca, Francia, Islandia, que también es nuevo en la lista de los 10, Letonia, Luxemburgo, otro, tercer país nuevo, Portugal, el cuarto país nuevo, y Suecia. Híjole, y entre los países con la peor situación, con el peor porcentaje menor a 30 puntos, están Yemen, Kuwait y Qatar. Hay que destacar que el puntaje perfecto significa que hombres y mujeres tienen iguales derechos en las áreas analizadas por el Banco Mundial. Bueno, pese a los progresos alcanzados en numerosos países, hay perturbadoras reversiones en algunos, especialmente en las restricciones de desplazamiento de las mujeres sin el permiso de un tutor, ya sea el papá, el esposo, un hermano, tiene que ser quien les dé permiso de que vayan de un lado a otro, dijo en una nota el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Señaló que la pandemia exacerbó las desigualdades existentes y perjudicó a mujeres y niñas con obstáculos para mantener el empleo o no ir a la escuela. Por ejemplo,
en esos casos, ¿no? Malpass también advirtió que las mujeres quedaron más expuestas a la violencia doméstica. No obstante, hay espacio para la esperanza, ya que pese a las dificultades del año pasado, muchas economías hicieron de la igualdad de género una prioridad, destacó Elka Pangestu, directora gerente de políticas de desarrollo del Banco Mundial. Y es que muchos gobiernos, de acuerdo a esta mujer, tomaron medidas para permitir que las mujeres trabajadoras pudieran hacer frente al impacto de la pandemia. Antes de la crisis sanitaria, menos de la cuarta parte de los países garantizaban legalmente un permiso para ocuparse de los niños. Debido al cierre de escuelas, casi 40 nuevas economías del mundo aplicaron políticas de permisos o beneficios para ayudar a los padres a ocuparse de sus hijos. Otra área de potencial mejora es las remuneraciones, ya que en 100 de 190 países no existen leyes que impongan un salario equivalente entre hombres y mujeres de igual nivel de competencia. Así que pues el feminismo, Alicia, va a tener que redoblar sus esfuerzos para poder revertir parte de lo que sucedió en este año de pandemia y que pues posiblemente, porque sabemos que esta pandemia va a estar con nosotros todavía este año, probablemente todavía se siga con esa tendencia a ir recortando de alguna forma derechos que habían ganado las mujeres en los últimos 10 años y que pues ahora este panorama del Banco Mundial nos exhibe perfectamente cuál es la situación desde el punto de vista social, económico, específicamente del caso de las mujeres. Bueno, y el día de ayer, la Asociación de Escuelas Particulares, Javier, que tiene mucha fuerza en el país porque cada vez son más y más las áreas de la educación que se van privatizando, desde kinder o jardín de niños hasta escuelas superiores, pues habían insistido, habían decidido, de hecho, reabrir sus escuelas para tener clases presenciales y habían fijado el 1 de marzo. Pero la respuesta de la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, fue contundente. El regreso a clases presenciales será hasta que tengamos semáforo verde en cuanto a la pandemia en el país. Así es. Y bueno, amigos y amigas, dice así esta nota de Brenda Yáñez del periódico Expansión Política. Dice, después de que representantes de escuelas particulares anunciaron su intención de volver a clases presenciales a partir del día 1 de marzo, la Secretaría de Educación Pública enfatizó ayer martes que la apertura será hasta que exista semáforo verde y las condiciones sanitarias sean las adecuadas. Dijo la SEP, en voz pues, de su titular, la maestra Delfina Gómez, el regreso a clases presenciales será seguro, ordenado, gradual y cauto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde y conforme a lo que determinen las autoridades locales. Asimismo, recordó a la Asociación Nacional de Escuelas Particulares que la apertura de los planteles educativos dependerá únicamente de las disposiciones sanitarias vigentes y que esta decisión corresponde a las autoridades federales y locales de acuerdo con la Ley General de Salud. La SEP y las autoridades educativas locales tienen la facultad de autorizar y reconocer la validez oficial de estudios en los planteles de educación básica de la Ciudad de México y de todas las entidades federativas en su respectivo ámbito de competencia de conformidad con la Ley General de Educación, reiteró la propia institución educativa. Y por su parte, y en este sentido, Olga, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la Asociación de Escuelas Particulares a tener paciencia para la reapertura y a entablar un diálogo junto con directivos, maestros y padres y madres de familia. Dijo Claudia Sheinbaum, entendemos las dificultades de las familias, pero queremos pedirles, ya falta poco, ya está la vacuna, hay un proceso de vacunación, hay que tener un poco de paciencia para evitar enfermedad de maestros, maestras, padres, madres de familia. Mientras tanto, Alfredo Villar Jiménez, que es el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, indicó que ninguna autoridad podría multar a las escuelas particulares por esta decisión y si lo hacen, expuso, tendrían que fundamentar por qué lo hacen. Pues oye, ¿no le parece poca? Fíjate que en cualquier país, Javier, en un caso de pandemia,
las autoridades de salud se convierten en autoridades máximas, ¿eh? Claro. Sí, incluso el titular del Así es. Ejecutivo y los otros poderes tienen que aceptar las indicaciones de las autoridades sanitarias. Así sucede en el mundo entero. Entonces, ¿qué quieren? Lo que pasa es que están desesperados, Javier, por cobrar sus colegiaturas, ¿no? Así es. Pero bueno, todo el mundo estamos desesperados por tener ingresos, o mejores ingresos. El Estado ha violado los derechos de la sociedad, dijo el representante de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Alfredo Villar Jiménez. Dijo, el Estado viola los derechos de la sociedad, sobre todo en materia educativa, y no se dan cuenta que violan el derecho a la salud a través de que hay trastornos emocionales, mentales y obesidad y de todo tipo en estudiantes. Villar Jiménez agregó que está buscando diálogo con la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pues acusó a su antecesor, Esteban Moctezuma, de que era muy cerrado. Están midiendo a la maestra Delfina Gómez. Claro. De acuerdo con el presidente de esta Asociación de Escuelas Particulares, en cada plantel acudiría, si se lleva a cabo lo que ellos quieren, el 60% de los estudiantes. Y aunque se estima que 20,000 instituciones estarían en riesgo de cerrar definitivamente por la pandemia, todavía no se confirma cuántos centros educativos participarán en este proceso de reapertura. Es muy interesante porque fíjate que en el caso de Baja California ya hay integrantes de esta asociación que dijeron que no se van a sumar al paro, a la reapertura. Pues claro que no se van a sumar a la reapertura. En realidad parece que están jugando vencidas con la Secretaría de Educación Pública. Pues bueno, mire, en enero pasado Alfredo Villar detalló que los 5.5 millones de estudiantes del sector privado, alrededor de 2.2 millones, podrían pasarse a las escuelas públicas y ese es el gran temor también. Sí, pues sí, perderían casi el 50% de sus ingresos ellos. Además mencionó que de las 48,000 escuelas privadas de todos los niveles que existen en la República, actualmente están funcionando solo 30,000, pues algunas ya cerraron de forma definitiva y otras prefirieron no trabajar en el ciclo escolar 2020-2021. Sin embargo, indicó, son los padres de familia quienes ya demandan que se abran los planteles. Mire, el pasado viernes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que el regreso a clases requiere de evaluación, pues el principal mecanismo de propagación de la COVID es la convivencia en espacios reducidos y cerrados. Estaría hablando de una iniciativa desordenada, precipitada, no integrada a una política pública nacional, por la razón que sea legítima o no legítima, y desde luego estaría desde mi punto de vista contribuyendo negativamente al manejo de la pandemia en caso de que se abran las escuelas, dijo y agregó también el doctor Hugo Gatell. Así es, y agregó para terminar, dice, sugiero respetuosamente a cualquier colegio particular que haya formulado esta idea, que tengan a bien recordar que se vive en una sociedad, en un Estado nacional, y que es muy importante conservar la calma y dialogar, presentar propuestas de acuerdo a esto, Olga Alicia, que la verdad en México ha provocado este gran problema que ha generado este pronunciamiento por parte de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Bueno, ustedes, amigos y amigas, quizás algunos de ustedes que están observando el programa se han dado cuenta de que las últimas fotografías que hemos tomado, que tomamos precisamente para presentárselas con esta información, estamos viendo al sistema educativo chino, que fue de los primeros que reabrieron las clases presenciales. Olga, tú sabes qué rápido salió China de este conflicto que surgió ahí, en su nación, en su país, pero es de llamar la atención las medidas de seguridad que se están dando. Tú viste, y son infinidad de escuelas las que incluso presentaron cambios en la forma en cómo están los mismos escritorios donde están los muchachos. ¿Sí? Están aislados incluso con estos plásticos y aparte van con las mascarillas que les proporciona el mismo Estado chino. Pero lo más increíble y lo que llamó mucho la atención de los sistemas educativos y de los gobiernos en todo el mundo fue un invento que yo pensé que a alguien se le había ocurrido en estos últimos días, pero tiene una historia muy interesante porque fíjate que, de seguro ustedes vieron que hay niñitos y hay niñitas que en la cabeza traen un gorrito y unos de ellos traen globos de esos largos
tipo con los que hacen a los perritos estos, los payasitos, para hacer figuras. Y hay otros que están utilizando una especie como de maderos, sí, como reglas. Así es, y los traen encima de la cabeza y se extienden, se salen de su cuerpecito, de sus hombros. Eso es para que los muchachos manejen el concepto de la sana distancia. Hay otras fotografías en donde se le ve que los papás y las mamás les pusieron, ¿cómo se llaman estas alitas? Ajá. De angelitos a los niños. El tamaño de las alas es la distancia que tienen que guardar para que nadie se les acerque a los otros niños. Con cualquier otra persona. Y lo más interesante, amigos y amigas, es que esto lo están manejando inspirándose en lo que sucedía con la realeza japonesa, con la corte japonesa. Precisamente, ahorita va a ver la última fotografía, hay imágenes de estos nobles japoneses, estos emperadores japoneses, que traen también un gorrito y en la parte de atrás también traen una especie como de un madero, y era precisamente también para evitar que la gente, mira, ahí están los niños con sus alitas para que no se les acerquen. Sí. Pero esta niña trae sus globitos y ahorita ya están llegando. Y ahorita la que sigue es a estos niños con sus gorritos, con estos... Con esas tablas como reglas, ¿no? Como reglas. Esta, de ahí surge, porque con esto evitaba también la nobleza que se les acercaran los... Mira, esa lo usaba la nobleza para que no se le acercaran los plebeyos. Los sirvientes, imagínate nada más. Así está. Oye, pero además, Javier, hay que decir que en China, donde ya tienen clases presenciales y toman todas estas medidas tan ingeniosas, tan sencillas y tan ingeniosas, para que los niños puedan entender lo que es la sana distancia y puedan estarla aplicando con toda seguridad. ¡Ey! Te estás pasando de la raya que marca mi regla, mis alitas o mi globo. Hay que decir que en China, pues es un país donde casi está erradicado ya el coronavirus, el COVID. Ayer se presentaron, es la nación más poblada del mundo. El mundo tiene 7.500 millones de habitantes y China tiene como 1.500 millones ya. Así es. Y solamente se presentaron 19 casos que dieron positivo, por ejemplo, el día de ayer. Entonces, pues nada, Javier, nada. Y aún así, mire las medidas de protección que toman. Aquí donde estamos con 1.200, 1.300 muertes diarias, Javier, los desesperados negociantes de la educación, propietarios de escuelas particulares quieren abrir, no la muelen, pues que no ven cómo nos estaba yendo todavía. Estamos con semáforo naranja y rojo, aunque la gente se quiera comportar como si estuviera en amarillo y verde, pero no, todavía está muy fuerte la cantidad de muertes. Y un último comentario que quiero hacer, basado también en una información que está disponible desde hace varios días, y que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de Campeche, que desde hace algunas semanas, y Chiapas, que están en semáforo ya de color verde, y ahí, Olga Alicia, ya se vacunó a los maestros, porque las clases presenciales en cualquier momento ya se van a reanudar. Pero es que esos dos estados de la República están en verde desde hace rato, se han mantenido con muy bajos ya contagios, y entonces, Olga, bueno, ahí sí va. Y yo quiero aprovechar este momento, qué bueno que lo mencionas, Javier, para decir lo siguiente, ¿no? No faltaron esos críticos de todo, que de inmediato se fueron a la yugular contra las autoridades que autorizaron que se aplicara la vacuna a los maestros en Chiapas. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por favores que le deben al sindicato? No, es precisamente porque Chiapas es, como mencionaste también ahorita junto con Campeche, los estados donde se ha mantenido el semáforo en verde casi durante todo este tiempo de pandemia, y ahí sí hay razones para que puedan ya regresar los niños a clases presenciales, pero con seguridad, y la mayor seguridad para sus niños, para los padres de esos niños y para los maestros mismos es que los maestros sean vacunados, ¿sí? Porque los maestros pueden ser la fuente de contagio de los niños. Claro, claro. Entonces, esa es la razón. No sean tan mal pensados. Cualquier estado que llegue al semáforo verde va a tener ese trato, y es un programa piloto
de la vacunación de los maestros para ver cómo funciona lo de las clases presenciales. Así es. ¿Sí? Y finalmente, Olga, caramba, yo creo que el derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho. Así O sea, es. todos los derechos son importantísimos, sí, tienen obviamente derecho todo el mundo a poder disfrutar también de un trabajo honrado y obtener un ingreso por ese trabajo, pero oye, si tú sabes que se puede contagiar un niño, que puede fallecer por complicaciones de coronavirus, con la enfermedad de COVID, oye, pues por encima de todo está primero que nada la seguridad y la vida de esos infantes. Así que, pues, ¿qué más? Bueno, pues ¿Qué más cada que quien eso? cuida a sus hijos, ¿verdad? Porque es lo que más Así queremos en el es. mundo. Y yo dudo mucho lo que dijo este presidente de los propietarios de escuelas particulares, que son los padres de familia quien está pidiendo que los hijos ya vayan a la escuela. Yo lo dudo mucho porque como padres de familia lo que más queremos es proteger a nuestros hijos, y si no tenemos seguridad de que la escuela van a estar libres de la posibilidad de contagio, pues no los vamos a mandar. Así No es. es cierto. Hola, y Sí. como ya terminó la comparecencia del gobernador de Tamaulipas en la Cámara de Diputados a nivel federal, ya terminó, se están emitiendo dos comunicados, una rueda de prensa. El primero, en la conferencia de prensa, el gobernador de Tamaulipas reiteró que esto no es producto de una casualidad, es producto de una persecución política, y estimó que la orden de que se violara el debido proceso fue realizada por el Ejecutivo Federal, ya involucró directamente a Andrés Manuel López Obrador. Y por su parte, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó, después de esta comparecencia, una denuncia, más que comparecencia, fue una presentación. Fue a solicitar la información. Sí. Presentó una denuncia por la divulgación anticipada de la solicitud de la Fiscalía General de la República para desaforar al gobernador de Tamaulipas de ese partido, Francisco García Cabeza de Vaca. Esas son las dos cosas que se están resaltando ya después de Bueno, que pues mañana le damos continuidad a esto. Claro. Por lo pronto ya usted descanse de nosotros también, y que tenga provecho en sus alimentos si es que apenas va a comer. Y bueno, pues disfrute la tarde y que tenga muy buena noche, y nos vemos mañana. Pásela bien. Hasta luego. Cuatro vientos.